Hola, buenas tardes. Estamos con Esther Bendán en el Centro Sefarat Israel y esta tarde vamos a hablar de Pesaj, una festividad judía que se celebra en torno al mes de abril y que dura, según tengo entendido, 7 días. Y queríamos que nos contaras qué se conmemora y cómo se celebra. Muy bien. Bueno, Ana, dices mi nombre, yo también diré el tuyo, Ana Pellicer. Y la verdad que Pesaj es una festividad que tiene también, como el resto, muchos niveles de interpretación. Es una festividad que, como dices tú, dura 7 días, se basa también en un libro bíblico, en el Éxodo, Sí. y cuenta la salida de Egipto del pueblo judío. A nivel de interpretación de esta historia, es cuando de repente el pueblo judío se constituye pueblo. Exacto. Pasa de ser una historia familiar, de una familia nómada de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en Egipto se constituye la idea de pueblo. Y es justo en esa salida, en el tránsito, en el desierto, es donde se adquiere la conciencia de pueblo. Hay varias tribus, pero es donde adquieren conciencia de pueblo. Hay un libro muy interesante de Dry que cuenta precisamente esa evolución y el valor simbólico de ser constituidos de pueblo justo en el exilio, en el tránsito, en el desierto. Y eso en la huida y también en la salvación. Y en la salvación. Entonces, ¿cómo se celebra? Primero se celebra dando la conciencia, como en nuestras festividades, de que cada uno de nosotros, judíos, formamos parte de esos que salieron. Sí. Y entonces no se dice ellos salieron, se dice yo salí, porque también se celebra leyendo. Pero en esta ocasión, no como en la historia de Esther, que se celebraba leyendo, pero en la sinagoga, se celebra leyendo en familia. Hay una especie de psicodrama familiar, donde todos alrededor de la mesa leen el relato, cada familia incorpora elementos personales, ¿no? O sea, tú Familiares. puedes añadir La gente añade elementos que tienen que ver con los propios con los exilios de la propios familia y las exilios propias vivencias. o con las propias vivencias, pero el relato es el relato y se lee todo el relato. Y lo que se hace Que se llama la Haggadah, ¿no? la Haggadah, Haggadah. que es la Haggadah de Pesaj, es decir, traducción, relato del Pesaj. Y por ejemplo, hay una historia que son una de las canciones o de las frases que las dice uno de los niños, el más pequeño, y siempre el más pequeño la dice, ¿no? Y entonces, y luego se terminan con canciones. Los sefarditas, te diré, como curioso, que hay canciones en ladino y en judío español que al final de todo se cantan. Se cansa, se me ha escapado, porque realmente es una celebración familiar larga, en la que requiere esfuerzo de los más pequeños, porque empiezan en la mesa con la lectura, pero también se prueban alimentos simbólicos que representan la amargura de la esclavitud. Ahí quería yo hablar, quería que hablaras del tema del panácimo y de de los rituales que tienen que ver con Pesaj y cómo se tiene que eliminar la levadura y qué significa eso. ¿Cuál es el significado de lo alimenticio? El Pesaj empieza casi un mes antes porque uno tiene la obligación, pero ya como digo, todo esto es relativo y familiar, de limpiar toda la casa, y ya se aprovecha por una gran limpieza, y eliminar todo lo que tenga que ver con el pan, la levadura. Aquí la levadura tiene también un valor simbólico de engrandecer algo. Claro, ¿no? la levadura es lo que eleva. Entonces eleva el pan. Entonces es como decir, voy a volver a lo más humilde. A la humildad, ¿no? La humildad. O sea, sería como un periodo de humildad. De humildad. Y de deshacerte de lo... Eso te digo, es un valor más simbólico. La acción es quitar todo el pan, la levadura. Durante 7 días se come una torta muy fina que no tiene levadura, o es una harina sin levadura, cuidada para que no haya tenido contacto con el agua, etc. Y se elimina algunas, hay por tradiciones, hay comunidades
que han quitado el arroz, otras que no, pero lo más importante, como digo, es la parte de la levadura. Luego, después de esa limpieza, se prepara el seder de la una y 2 noches. En Israel es una noche. En la diáspora son 2. Antes eran 2 porque nunca coincidía exactamente, se sabía cómo iba a coincidir el calendario. Hoy en día se ha mantenido 2 porque representa la llegada a Israel como el fin último. Y el fin último de la ansia o de la vivencia judía, porque en esa festividad además se hace hincapié en la idea de Israel. ¿Por qué? Porque se dice hoy aquí, mañana en Jerusalén. Siempre está recorriendo la historia judía el deseo de ese exilio, acabar volviendo al territorio de lo que es Israel. Y entonces, ese pan se llama matzá. Se llama matzá. Y también hay algún tipo de alimentación, además de ese pan, que implique esa idea pues, de la liberación o algún tipo de ayuno. Bueno, hay un ayuno previo, pero antes de la cena, ya digamos más importante, de los hijos primogénitos, porque recordarás que bueno, las plagas, una de ellas es la muerte de los primogénitos. La comida se celebra familiarmente. Como te digo, antes de la cena se lee la historia de la Haggadá y se prueban alimentos, la lechuga, que representa la hierba amarga, se pone con vinagre, con una especie de dulce, pero que representa el barro del trabajo de los judíos trabajando en el barro para hacer las pirámides. Y se da cuenta toda esa historia, sobre todo para que quede impregnados los sabores a los niños. Luego hay una comida y termina con una serie de canciones que son simbólicas y que son bonitas. Esa se celebra 2 noches y luego durante 7 días se come ese pan y se termina con una festividad que en Marruecos tenía mucha importancia y se llamaba Timimona. Hoy se ha extendido y se celebra también en Israel. Y se celebra pues con dulces, todo lo que no se podía comer se incorpora de nuevo a la mesa. Pero a mí me interesa mucho de esa festividad, como te decía, ese valor que le da a la idea al pueblo judío, porque durante todas las oraciones se incorpora la idea de que yo fui esclavo en la tierra de Egipto. Y ese es el principio fundacional del pensamiento judío. Yo fui esclavo y como esclavo y como otro o como exiliado tengo que respetar al extranjero, porque yo fui extranjero en la tierra de Egipto. De ahí el valor. Es muy poco conocido que para el pueblo judío es fundacional e importante la idea del otro. Ya están los nuevos pensadores como Levinas, que sí lo han incorporado lo que es a la filosofía universal, esa idea del valor que se le da al otro. Pero es que durante reconocimiento, pero los religiosos que dicen sus oraciones o que decimos sus oraciones todos los días, se incorpora yo que fui extranjero, trata al extranjero como a ti mismo. Por último, me gustaría hablar un poco, como en otras festividades, del sincretismo con lo católico y, por ejemplo, en sociedades como la española, porque suele coincidir, claro, con la Pascua, con la Semana Santa católica. Sí, entonces, coincide porque para el calendario que elabora las festividades católicas, esta es la variable, porque se tiene siempre en cuenta los factores de cuando se celebra la Pascua judía. Y es importante que se sepa que Jesús de Nazaret, como judío, pues era una de las festividades que también celebraba la Pascua. Y esa forma de celebrar en su mesa con el vino y con la torta que celebraba en ese momento es de la forma que bueno, tradicionalmente se celebra el sábado y también esa festividad, se bendice el vino y se toma el pan. Y eso también es importante. Y luego hay curiosidades. Por ejemplo, en España coincide la Semana Santa
con el dulce de la torrija. Sí, Entonces es verdad. dice, qué curioso, que justo cuando nosotros no podemos comer pan, es cuando en España se toma la torrija, que se celebra, digamos Es pan, que es pan, pan. Si quieres dar tú la receta, para que en este momento Bueno, se yo sepa. tengo que decir que en la pandemia aprendí a hacer torrijas y me salen bastante Bueno, buenas. pues cuéntanos la receta, porque también es Tendría que interesante. recordarla, pero sí es pan que se sumerge en leche con canela y luego se fríe. Entonces, Yo creo que precisamente ese pan es un residuo de esa idea de separarme completamente de todas las tradiciones judías para que claro, claramente no me confundan con un claro, judaizante, y entonces sí, en el momento que nosotros no comemos pan, claro. pues la Demuestro torrija, que exacto, soy demuestro castellano viejo, exacto. que soy cristiano viejo, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Esther. La verdad es que creo que es muy interesante porque la Pascua judía no es muy conocida para el gran público y supone una celebración muy importante, muy simbólica y con muchísimo contenido espiritual e identitario. Bueno, muchísimas gracias a ti. Recuerdo nada más leer el libro de Dray a los que estén interesados en profundizar en esta fiesta, y recordar que como todas las fiestas judías, el libro, y como lectores, como comunidad de lectores, es lo que hace también esencial esta festividad. Exacto. Muchas gracias.